¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que palabras pero tan simples como yo, tú, aquí o ahora, de repente cobran una fuerza tremenda en un poema? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el poder secreto que esconden. Es una herramienta increíble que nos muestra cómo los poetas no solo escriben, sino que construyen mundos y, de alguna forma, nos invitan a vivir en ellos. Miren, por ejemplo, estos versos de Pedro Salinas. Son súper directos, casi minimalistas. Tú, yo. Palabras que, a ver, usamos a cada rato, ¿no? Sin darles mucha vuelta. Pero acá, en este poema, son otra cosa. Adquieren una potencia gigante. Se convierten en una declaración de identidad y de amor que es absoluta. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el truco? ¿Cómo es que estas palabritas, tan comunes, logran comunicar tanto con tan poco? Pues resulta que la respuesta está en algo que usamos, todos los días sin ni siquiera notarlo. Es como una especie de GPS que viene incorporado en nuestro lenguaje y que la poesía sabe exprimir al máximo. Y bueno, ese concepto clave tiene un nombre que a lo mejor suena un poco rimbombante, deixis. Pero tranquilos, la idea es súper sencilla. La deixis es, básicamente, la forma que tiene el lenguaje para anclarse a la realidad, para señalar cosas y orientarnos. Vamos a desarmarlo para que quede clarísimo. A ver, para que quede claro, la deixis es, en esencia, la función de apuntar con el dedo que tiene el lenguaje. Piénsenlo así. Palabras como yo, aquí o ahora no significan nada si están solas. Si yo digo nos vemos aquí mañana, el significado de aquí y de mañana depende por completo de dónde y cuándo lo estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Son como anclas que se agarran al contexto. Y todo este sistema de apuntar necesita un punto de partida, ¿no? Un origen. Bueno, a eso le llamamos el centro deítico. Imagínenselo como el usted está aquí de un mapa. Este centro es siempre la perspectiva de quien habla, el yo que está hablando, en el aquí del lugar donde se encuentra y en el ahora del momento en que lo hace. Es el punto cero desde el que se organiza todo el universo del poema. Ok, mucha teoría. ¿Cómo se ve esto en la cancha? Vamos a sumergirnos en un poema que seguro conocen, el famosísimo Romance sonámbulo de Federico García Lorca. Y van a ver cómo acá la deixis no solo cuenta una historia, sino que literalmente construye y destruye mundos enteros. Imaginen la escena. El mocito llega herido y le hace una propuesta al padre de su amada. Pero ojo, escuchen bien, porque no es un simple cambio, es un choque de universos enteros que se define con dos palabritas clave, mi y su. Mi caballo, mi montura, y del otro lado, su casa, su espejo. ¿Notan cómo se dibuja una frontera con algo tan simple? Y aquí lo vemos clarísimo. Lorca es un genio. No necesita párrafos y párrafos para describirnos esto. Le basta con poner mi frente a su. Por un lado, el mundo del mocito, el mi, que es pura acción, peligro, campo abierto. Y por el otro, el universo de ella, el su, que es lo doméstico, la seguridad de una casa que él busca desesperadamente. ¡Boom! Un choque brutal construido con las palabras más sencillas que existen. Y entonces llega la respuesta del compadre, y es demoledora. Escuchen esto. Esta doble negación es uno de los momentos más trágicos de toda la poesía en español. Y es que no es un no y ya, es algo mucho más profundo. Es un quiebre total, una fractura existencial. Y acá es donde todo lo que hablamos del centro deíctico cobra un sentido brutal. Lo que pasa aquí es el colapso total de ese centro. Cuando el personaje dice yo ya no soy yo, ¡pum!, borra su propia identidad. Y con ni mi casa es ya mi casa, destruye su ancla en el espacio. Se queda flotando en la nada, sin un yo y sin un aquí. El personaje simplemente se desintegra. Y ojo, que este es un recurso que poetas como César Vallejo, por ejemplo, llevaron hasta sus últimas consecuencias. Ok, ya vimos el poder del yo y del mí para crear y destruir. Pero, ¿y el tú? El tú también tiene sus trucos. Hay uno en particular, muy sutil, que nos agarra y nos mete de cabeza en el texto sin que nos demos cuenta. Es el llamado tú genérico. A ver, ¿cómo funciona esto? Es cuando el poeta usa tú, pero no nos está hablando directamente,
sino que lo usa para hablar de una experiencia que le podría pasar a cualquiera. Es una invitación directa a que nos pongamos en esos zapatos, ¿saben? Para que sintamos lo que se está describiendo. Es una máquina de generar empatía. Miren este ejemplo de Ray Loriga, es perfecto. Cuando leemos cuando te acercabas o que te atraía, ese te no es para alguien en particular, ese te somos todos. Es cualquiera que haya sentido algo así. Fíjense que podría haber dicho cuando uno se acercaba, ¿no? Suena más distante, más frío, pero al usar el tú nos jala directo a la escena. La conexión es inmediata. Buenísimo. Ya tenemos la teoría, vimos ejemplos. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo usamos todo esto? ¿Cómo lo convertimos en una herramienta de análisis de verdad? Pensemos, por ejemplo, en cómo abordar un poema para un trabajo importante, como en la prueba 1 del programa del diploma, donde se necesita un análisis bien afilado. Ok, aquí les va una especie de guía rápida, en 3 pasos para que no se nos escape nada. Paso número 1, a cazar deícticos. Literalmente, agarren el texto y marquen todos los yo, tú, aquí, ahora, mi, su. Paso 2, encontrar el centro deíctico. La pregunta clave es, ¿quién habla, desde dónde y desde cuándo? Y ojo, que a veces este centro es movedizo, ¿eh? Y paso 3, el más jugoso, analizar el efecto. Ok, ya los encontré. ¿Y ahora qué? Bueno, nos preguntamos, ¿qué logra el poeta con esto? ¿Busca cercanía, distancia, crea un conflicto? Ahí está la clave del análisis. ¿Y por qué importa tanto todo esto? Porque nos permite pasar de un análisis, digamos, superficial, a uno mucho más profundo. Ya no es solo decir, mira, un pronombre. No, es entender que ese pronombre está construyendo un punto de vista, que ese mi o su está dibujando fronteras, que ese aquí nos está ubicando o desubicando a propósito. Es, en resumen, la diferencia entre solo ver las palabras y entender cómo esas palabras construyen mundos enteros. Así que, la próxima vez que se enfrenten a un poema, les dejo una tarea. Pónganle especial atención a esas palabritas que a veces pasamos de largo. No son un simple adorno, créanme. Son las coordenadas, son el GPS del poema. Así que la pregunta que les dejo picando es, ¿qué mundos se esconden en el yo, el tú y el aquí de ese próximo poema que lean?